tardes, compas. Empezamos el cuarto encuentro del ciclo de lectura que organizamos con las compañeras de Feminismo y Socialismo. Voy a presentar, a compartir pantalla. Hoy vamos a ver un punteo general del legado, los aportes del feminismo radical, lo que las autoras llaman el feminismo socialista. Y después, esto es parte del capítulo 2, y después vamos a empezar con el capítulo 3, género, diferencia y desigualdad. Voy a compartir pantalla. Como estamos retomando hoy un capítulo que ya empezamos en el encuentro anterior, el que presentó Eri, entonces lo plasmé un poco acá para que tengamos presente el mapa de lo que vimos inicialmente de este capítulo y lo que nos toca hoy. Arrancamos con el capítulo 2, Feminismo Liberal, Radical y Socialista. En el encuentro pasado vimos la introducción, los movimientos de liberación de la mujer, lo personal es político y el feminismo liberal. En este encuentro vamos a continuar con feminismo radical y feminismo socialista y arrancamos el capítulo 3, género, diferencia y desigualdad. Hoy con los apartados introducción, biología, cultura y desigualdad, la pregunta ¿en el origen existió el matriarcado? Y para el encuentro que viene nos queda de este capítulo 3, mundos domésticos y mundos públicos, el género como campo de conocimiento, género, sexo y sexualidad. Entonces, dentro del feminismo radical, las autoras que vamos a recordarlas, ya sabemos, pero las recordamos: Elena Beltrán, Virginia Maquieira, Silvina Álvarez, Cristina Sánchez. Dividen el desarrollo del feminismo radical en 4 subapartados, que serían la denuncia de la opresión, patriarcado y política sexual, determinismo biológico, reproducción y psicoanálisis, el legado del feminismo radical. Y en feminismo socialista, definiendo objetivos con Marx y contra Marx, el trabajo doméstico y las teorías del doble sistema. Bueno, cuando arranca el apartado de feminismo radical, ellas hacen una especie de diferenciación inicial que después en el desarrollo, por ejemplo, de feminismo socialista va a presentar una diferencia en relación a esto que dicen inicialmente. Pero bueno, plantean que para el feminismo liberal la desigualdad entre hombres y mujeres es consecuencia de la injusta adjudicación de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Para el feminismo socialista, la estructura de relaciones de poder entre hombres y mujeres está fundamentalmente basada como consecuencia del capitalismo. Y para el feminismo radical, la estructura de dominación y opresión de hombres sobre mujeres es consecuencia del ejercicio del poder masculino en todos los contextos de la vida, tanto públicos como privados. El feminismo radical, en el libro este de teoría feminista de Amorós y Ana de Miguel, cuentan que radical, la nominación de radical proviene de la etimología de la palabra, que es que se propone buscar la raíz de la dominación, a eso alude el término de radical, y el contexto de surgimiento, ellas lo ubican, el que van a analizar acá en este libro, en Estados Unidos, en los años 60 y 70, en el contexto que habíamos visto en el encuentro anterior que mencionaban las autoras, de esa nueva ola de tradicionalismo que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico. Entonces, en ese contexto se empieza a conformar todo este movimiento que da origen al feminismo radical. Scholz le ubica este periodo histórico, aunque aclara que es arbitrario poner fechas exactas, pero bueno, más o menos para situarlo, ubica este periodo histórico entre 1967 y 1975, donde ella ubica
como fecha de finalización 1975, la cierta sustitución de este feminismo radical por lo que se dio en llamar feminismo cultural, que lo vamos a ver en próximos capítulos. Bueno, en el feminismo radical toma como noción fundamental de análisis, de teorización, de estudio, el patriarcado. Entonces, plantean que el patriarcado es un sistema de dominación masculina que determina la subordinación de las mujeres. En el libro de Amorosi y de Miguel lo definen como sistema de dominación básico sobre el que se asientan los demás, de raza, de clase, y no puede haber una verdadera revolución si no se lo destruye. Es decir, ellas dicen que desde el feminismo radical se define el patriarcado de esta manera. Y bueno, lo vamos a ver en distintos momentos del desarrollo de la elaboración teórica del feminismo radical, plantean permanentemente que este patriarcado funciona, opera de manera transversal, a través de todo el tejido social. Las principales referentes estadounidenses que ubican las autoras aclaran después en el final del apartado de feminismo radical, que son muchas más, pero ellas toman dos particularmente, porque bueno, tienen que elegir, y eligen a ellas dos. Son Kate Millett, que escribe, bueno, entre otras cosas, política sexual, y Shulamit Firestone, cuyo uno de los principales textos es La dialéctica del sexo. Y lo que plantean, como recalcándolo como importante, es que en estas referentes la producción teórica se acompaña de la activa participación en diversos movimientos de mujeres. Entonces, para estas militantes feministas radicales, tanto práctica como teoría son indisociables. En su práctica militante, bueno, participan en distintos movimientos políticos y sociales. Dicen, por ejemplo, que Kate Millett está en el NOW, National Organization for Women, y que en el New York Radical Woman está tanto Kate Millett como Shulamit Firestone, que es una de las cofundadoras de ese movimiento, que además también participó de otros movimientos más. Bueno, las autoras ubican que los objetivos de estos movimientos de mujeres son la toma de conciencia, la protesta, y a través de esta protesta la lucha por el cambio de las estructuras de dominación sexual. Con respecto a la elaboración teórica, se centran en la variable sexo, entonces definen que el patriarcado es un sistema de dominación sexual y, como ya habíamos dicho anteriormente, es transversal, es decir, atraviesa las relaciones íntimas, familiares, el ámbito público, etc. Con respecto a la agenda de estos movimientos en los que participan estas mujeres feministas radicales, está en torno a todas las problemáticas que son atravesadas por la situación de subordinación de las mujeres. Perdón, no lo aclaré porque lo doy como ya por sabido, pero lo refuerzo. Si hay algún comentario, diferencia o algo que quieran profundizar y que yo esté pasando por alto muy rápido, abran el micrófono y denle para adelante porque no las veo. Así que abran nomás. Decíamos que la agenda se elabora en función de todas aquellas situaciones que están atravesadas por esta situación de subordinación de las mujeres, y entre ellas es opresión en el matrimonio, opresión sexual, entre las que incluyen a la prostitución, a la pornografía, la falta de libertad para abortar, la desigualdad de los derechos reales, remarcando esta diferencia en relación con una diferencia que ya había sido planteada, que es con las feministas liberales que ponían el eje en el logro de los derechos formales y de lo legal. La violencia sexual. Bueno, señala algunas, si bien dice que es clara la diferenciación entre el feminismo radical, el feminismo socialista y el feminismo liberal, que son corrientes distintas y precisamente por eso dedican un apartado a cada una de estas corrientes y lo desarrollan, pero ellas señalan algunos elementos en los que indican que hay alguna confluencia entre el feminismo radical
con el feminismo socialista en este caso. Entonces, desde el lugar de Shulamit Firestone, plantean que ella toma la lectura de la historia en clave de explotación y opresión, y que considera que la opresión se explica por una doble vertiente, que no es excluyente, o sea que están ambas caras, por un lado económica o de clases, y por otro lado de clase sexual. Y también desde Firestone, que busca complementar la interpretación marxista con la dialéctica del sexo, es decir, no desecha la interpretación marxista, sino que la complementa. Desde Kate Millett, bueno, plantean que cuando se gesta, cuando se toma esta noción de categoría sexual, al manifestar que efectivamente es transversal, se está planteando que es interclasista, que atraviesa esta dominación, esta subordinación, de acuerdo al sexo, que atraviesa todas las clases sociales. Bueno, después plantea confluencias con el liberalismo, con elementos del liberalismo. Entonces ahí ellas, las autoras, lo que dicen es que la propuesta de superación que se propone para la dominación masculina es a través de la igualdad entre varones y mujeres. Y el foco en la liberación de las mujeres. Y las autoras afirman que esto responde a una concepción individualista de la persona que se centra en la capacidad y en las posibilidades de las mujeres para desvincularse de su entorno de opresión. Y me gustaría ver si aclaran algo más. No, bueno, dicen eso. A mí me generó un poco un signo de pregunta esta afirmación, pero bueno. En el subapartado dentro del feminismo radical que se desarrolla como patriarcado y política sexual, toman como principal referente a Kate Millett, y ella, en contraposición con lo que después van a plantear en relación a Shulamit Firestone, le da una importancia al factor cultural. Bueno, dicen que Kate Millett trabaja con el concepto de género, defiende el carácter cultural de género, plantea que conforma la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. O sea, es la construcción de la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. Y que trabaja con una noción de patriarcado, cuya definición social y cultural del fenómeno es la definición social y cultural del fenómeno de dominación masculina, que implica comportamientos aprendidos a través de la educación recibida desde la infancia y a través de estereotipos y roles que toman como norma de corrección todo aquello vinculado a lo masculino. Después van a tomar otro de los aportes, digamos, de Kate Millett, es analizar el factor fundamental dentro del patriarcado de la violencia sexual. Entonces ahí las autoras hablan de Susan Brown Miller, que tiene un trabajo sobre la violación y que plantea cómo opera, digamos, esa amenaza de violación para el conjunto y para la totalidad de las mujeres. Dice, esta autora, Susan Brown Miller, parte de los condicionamientos biológicos de la mujer y de las posibilidades físicas del varón en relación con su naturaleza predatoria para explicar la inexorable evolución hacia una situación en la que las mujeres viven en un estado de temor frente a la inminente agresión masculina. Bueno, acá lo que dicen las autoras es que Brown Miller, para superar esto, lo que plantea es la incorporación de las mujeres a las instituciones del Estado, para que haya una protección estatal, y que en ese aspecto, dicen las autoras, Brown Miller se acercaría al feminismo radical. Esto lo plantean desde Jaggar. A Jaggar la toman permanentemente para refutar o para reafirmar a distintas autoras que van mencionando. Bueno, y después hablan de, finalmente, en los aportes de Kate Millett, que ya toma y visibiliza otros aspectos de dominación patriarcal, como la dependencia económica, que sirve para reforzar la sumisión y opresión de las mujeres. Dicen que también la religión contribuyó en la conformación de la sociedad patriarcal.
Bueno, y Kate Millett hace todo un trabajo con extractos literarios, o sea, con distintas manifestaciones de la literatura para expresar o para reflejar o ejemplificar la operatoria patriarcal. Después seguimos con Shulamit Firestone. Esto es el subapartado dentro del feminismo radical, determinismo biológico, reproducción y psicoanálisis. Entonces, en contraposición a lo que resaltaban de Kate Millett en relación a la importancia que ella le da al factor cultural en el modo de construcción, en el modo de funcionar del patriarcado y de construir del patriarcado, Shulamit Firestone le da una relevancia fundamental a la función reproductora de las mujeres, es decir, a una característica biológica. Entonces, bueno, toma la función reproductora como causa fundamental de la opresión de la mujer por el varón, no ignora la cultura, esto lo aclaran después, no ignora la cultura como factor fundamental en la construcción de la sociedad patriarcal, pero esta viene a reforzar una desigualdad biológica preexistente. Y, esto no lo puse en la diapositiva, pero Shulamit Firestone dice, y esto es una cita de Shulamit Firestone directamente de 1973, la naturaleza fue quien produjo la desigualdad básica. Media humanidad debe engendrar y criar hijos de toda ella, que más tarde fue consolidada e institucionalizada en beneficio de los hombres. Con respecto a la dialéctica del sexo, que es para Shulamit Firestone un elemento, un componente de análisis fundamental para estudiar la opresión de los varones sobre las mujeres, dice, el lugar que ocupan los sexos respecto de la función reproductora y las consecuencias que dicha función tiene en la familia y en la sociedad. Es decir, que la dialéctica del sexo apunta a ese análisis, a ese lugar que surge de la función reproductora y que, como dice más arriba, es reforzado culturalmente. Bueno, finalmente dice que la familia, con su característica jerárquica y patriarcal, es el principal instrumento de dominación masculina. Y ahí va a aparecer, ya habían las autoras tomado a Alison Jaggar en otras oportunidades, como les decía, para refutar o para reafirmar, pero en este caso Alison Jaggar hace una crítica en relación a los postulados de Shulamit Firestone desde el punto de vista de criticar un determinismo biológico que ella ubica en sus postulados. Entonces Alison Jaggar dice, una concepción de patriarcado que pase por alto las condiciones sociales, históricas y culturales que dan lugar a la dominación masculina y lo relacione exclusivamente con una cierta naturaleza humana, no hace más que propiciar el determinismo biológico. Al presentar el patriarcado como un fenómeno universal, no vinculado a las contingencias históricas, se estaría legitimando su validez como forma de organización social y perpetuando así la opresión de las mujeres. Esto lo van a retomar, esta crítica que se hace, si bien hacen la diferenciación de que no todas las feministas radicales tienen exactamente la misma posición en relación con esto, pero cuando después hablemos de clase sexual, la crítica viene por el mismo lado, o sea que la clase sexual de alguna manera perpetúa la situación de opresión porque deviene específicamente de una condición biológica. Bueno, y después, al final, hacen una crítica al psicoanálisis, pero bueno, Firestone critica al psicoanálisis, dice que la teoría psicoanalítica sirvió para dar una explicación intrasistemática sobre el comportamiento de las mujeres y que lo que dice es que permite la continuidad, es una teoría que permite la continuidad de la estructura de opresión masculina. Dice, la teoría freudiana, remozada para sus nuevas funciones de adaptación social, fue utilizada como medio de exterminio de la insurrección femenina. Eso dice Firestone. Bueno, pero después las autoras dicen que, sin embargo, la crítica que Firestone hace no le impide coincidir con Freud en cuanto al determinismo biológico.
a partir de la constatación de la mayor debilidad física de la mujer frente al varón, de la que derivaría directamente la dominación patriarcal. Pero bueno, diferencia acá con Jagger también, diferencia que Firestone propone revertir esto y Freud no, que da una explicación legitimadora del sistema de dominación. Y bueno, y después Kate Millett también va a criticar el psicoanálisis, planteando que se define negativamente a la mujer y que se plantea a la mujer como un ser al que le faltan los atributos masculinos, incompleto, es un varón incompleto. Es la lectura que Kate Millett hace de los postulados freudianos. Bueno, en el legado del feminismo radical, algunas cosas las dejé por fuera porque ya están en las diapositivas anteriores, pero retomando algunas cuestiones, entre otras también importantes, teorizan el patriarcado como sistema de dominación, ponen el énfasis en la política sexual que subordina y nos margina a las mujeres, toman con total importancia el hecho de la violencia contra las mujeres como una expresión del poder masculino, y entre ellas analizan la prostitución y la pornografía. Dicen que es el inicio, es muy incipiente, pero que siembra de alguna manera la semilla para lo que luego se desarrollará como feminismo de la diferencia. En relación a eso dice, las feministas radicales iniciaron de alguna manera lo que posteriormente se dio en llamar feminismo de la diferencia. Pero vuelven a insistir las autoras con esto. Dice, pero como se señaló antes, puede afirmarse que el feminismo radical también comparte algunos de los más importantes presupuestos del liberalismo y en este sentido tiene una fuerte aspiración a revertir la situación de opresión, logrando la igualdad entre varones y mujeres. Y después, bueno, dentro del legado también los aportes, bueno, lo que habíamos visto en el encuentro anterior, los grupos de autoconciencia, toda la capacidad de convocatoria a movilizaciones que tuvieron. Y después, bueno, va a hablar de los grupos de lesbianas, las reivindicaciones formuladas por los grupos de lesbianas. Dice, plantean la cuestión como una ruptura con los prejuicios de la sociedad tradicional, en cuyo marco la heterosexualidad, como el antecedente de la subordinación sexual, de la familia nuclear y de la maternidad, es considerada uno de los pilares del patriarcado. En este contexto, las lesbianas plantean el separatismo sexual como la forma en que las mujeres pueden alcanzar un mayor control sobre su cuerpo y prescindir de la función reproductora que les asigna el sistema patriarcal. El separatismo ha sido planteado también como estrategia política, social e institucional para socavar el patriarcado. Y acá aclara que en el capítulo 5 vamos a tener específicamente un apartado donde se va a desarrollar el feminismo lesbiano. Bueno, y después habla de que a mediados de los 70, el feminismo radical pierde cierto protagonismo ante otras formas de feminismo que van apareciendo. Dice, el enfoque eminentemente político del feminismo radical fue sustituido por un análisis psicológico más atento a los vínculos sociales y culturales que marcan la forma en que las mujeres se relacionan. Esta nueva perspectiva dio lugar al feminismo cultural, que se presenta como la antesala de otra vertiente que a partir de entonces comienza a delinearse, los estudios sobre la diferencia. Bueno, y ellas anticipan que en el último capítulo del libro se analizan estos estudios de la diferencia que devienen del feminismo cultural. Bueno, después tenemos el feminismo socialista. Bueno, yo quise remarcar esto de resurgimiento, porque ellas toman el feminismo socialista con un resurgimiento en los años 60 y 70, pero en esta selección que ellas hacen no están ninguna de las feministas socialistas que estuvieron en el comienzo, digamos, de esa corriente, ¿no? Sino que están hablando de un resurgimiento y de lo que plantean estas autoras en esta época que ellas sitúan, años 60 y 70. Y por lo que vemos, el libro también fundamentalmente está tomando a los movimientos
que más se desarrollan en Estados Unidos. Entonces, dentro del feminismo socialista, bueno, ellas lo que dicen es que la existencia de distintas guerras imperialistas y la oposición de la izquierda, la necesidad de explicar la vigencia del racismo, los cambios operados por la creciente economía y la situación política en la Unión Soviética, China y Cuba, serían como el contexto histórico en el que se da este resurgimiento. Dice que dentro de ese marco las organizaciones de izquierda ocuparon un lugar relevante y plantea que las mujeres que integraban estas organizaciones de izquierda comenzaron a denunciar el sexismo implícito en el rol que ocupaban en ellas. Había como una diferenciación de tareas al interior de las organizaciones y una imposibilidad de lograr eso, igualdad de tareas, la misma participación en relación a la formulación teórica y demás. Lo que dicen las autoras es que estas dificultades no eran muy diferentes de las que tuvieron que afrontar las socialistas y marxistas del siglo XIX y que se preguntaban las feministas de ahora, de los años 60 y 70, que estaban en estas organizaciones de izquierda, se preguntaban, ¿era el marxismo una teoría válida para explicar la opresión de las mujeres? ¿La explotación de estas era la misma que la que sufría la clase trabajadora? ¿Con qué instrumentos metodológicos se podía explicar la subordinación? Bien, estas eran algunas de las preguntas que se formulaban. Es decir, ¿qué lugar ocupaban? Puse ocupaban 2 veces. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres en la teoría marxista? Al igual que señala con respecto a las feministas radicales, incluso también a las liberales, ellas plantean que la teoría y la práctica estaban unidas, que ellas empezaron a teorizar, a hacerse estas preguntas y a formular teorías en base a la experiencia de su práctica política, en particular ellas en organizaciones de izquierda en ese momento, que las autoras denominan así. Y, bueno, dicen que de esta experiencia se va a llegar a una explicación teórica de la subordinación de las mujeres por parte de los hombres. Bueno, Nancy Harstock dice que el poder del feminismo surge del contacto con la vida cotidiana y que se constituye en una forma de análisis que tenía la capacidad de comprender y transformar la vida cotidiana. Y acá habla de una distinción entre feminismo marxista y feminismo socialista. O sea, primero, por un lado, dice que a veces se usaba de forma indistinta y que en otras había posiciones diferentes que justificaban esta diferenciación. Entonces, lo que plantean ellas es que las feministas europeas, socialistas, que tenían ya un historial de militancia mucho más amplio y un historial en tiempo, en duración, en origen, hacían esta diferenciación entre feminismo marxista y socialista en torno a las estrategias políticas, las europeas. Entonces dice que las autoras dicen que las feministas marxistas rechazando el Estado y las socialistas luchando dentro del Estado. Con respecto a las feministas socialistas estadounidenses, lo que plantean es que la distinción entre feminismo marxista y socialista es en torno a aspectos metodológicos de la teoría. Por esto que ella menciona de que en este caso era más incipiente la formulación de estas feministas. Alison Jagger adscribía más al término feminismo socialista, porque dice que representaba la más consistente y consecuente aplicación del método marxista, y que Celia Eisenstein, que ya la vamos a ver después, se adhería también al término socialista porque es un término más abierto e inclusivo que se replantea la metodología marxista y que a diferencia de esta no conduce a un reduccionismo económico. Bueno, que la mayoría optó por la nominación feminismo socialista, las de esta época, ¿no?, que analizan las autoras en este momento. Algunas coincidencias, después se nombran otras en el resto del apartado, pero
marcan una coincidencia puntual con el feminismo radical, que no es la única, pero es la utilización del concepto de patriarcado como concepto fundamental para explicar la subordinación y el sistema de opresión y dominación de los hombres por parte de las mujeres, pero que se diferencian del feminismo radical en que no acuerdan con la universalización del patriarcado ni con la explicación del poder y su base material. ¿En qué sentido? En el sentido de que rechazan la idea de clase sexual por considerarla ahistórica y centrada en la biología de la mujer como causa de dominación. Bueno, entonces, acá Silja Eisenstein, que es una de las que plantea esto, ella critica el término de clase sexual que expone Firestone, y dice, el reproche que las socialistas hacen a las radicales es que su análisis es insuficientemente materialista e histórico y rechazan la metodología marxista para centrarse en la biología de la mujer como causa de dominación. No tienen en cuenta las relaciones de clase y económicas a la hora de examinar el poder, y este aparece fundamentalmente como un poder sexual sin base económica de los hombres sobre las mujeres. Y acá dice que para las feministas socialistas el poder tiene sus raíces en la clase social tanto como en el patriarcado, y que ni el capitalismo ni el patriarcado son autónomos, que la unión de ambos sistemas de dominación sexual y de clase, bueno, va a ser desarrollada en las teorías del doble sistema. Teoría que analizaba la opresión de las mujeres en términos económicos y también adoptaría elementos del feminismo radical, eso lo dice, que se toman elementos del feminismo radical. Plantea el método histórico materialista, exige la igualdad entre hombres y mujeres en términos materiales y la socialización de los medios de producción. El poder tiene sus raíces tanto en la clase social como en el patriarcado. Este se define como patriarcado capitalista y tiene una base económica. Las teorías del doble sistema plantean la práctica conjunta de ambos sistemas de dominación. Bueno, y acá pasamos al subapartado con Marx y contra Marx. Entonces dice, las feministas socialistas señalan las deficiencias de las categorías marxistas para analizar la subordinación de las mujeres. Es decir, que la teoría marxista no es suficiente, no alcanza para explicar la operatoria del patriarcado. El marxismo clásico, lo puse entre comillas, porque bueno, así es como lo dicen las autoras, habla de explotación, no de subordinación. Y según la explotación, o sea, según el marxismo clásico, la explotación de clases sería la contradicción originaria y las desigualdades entre los sexos se resolverían de suyo con la lucha de clases. O sea, lo que están tomando las autoras es como un marxismo clásico, como dicen ellas, versus esta nueva elaboración teórica que hacen estas feministas socialistas situadas en Estados Unidos, donde vienen a tomar, digamos, con esta teoría del doble sistema, vienen a tomar las dos vertientes. Después hay una distinción acá que igual que me parece importante, dice, el marxismo clásico habla de explotación, no de subordinación. Subordinación implica una jerarquización y un sometimiento de las mujeres frente a otro grupo, el de los varones, cuestión que el marxismo clásico no analiza. Y acá aportan una distinción que hace Celia Morós, que es la siguiente. Celia Morós distingue entre subordinación como un hecho universal y opresión que no lo es. Si bien las mujeres sufren como colectivo una situación de subordinación, no todas las mujeres viven una situación de opresión. Bueno, después dice que las críticas, la lectura de los textos marxistas clásicos condujo a las feministas a posiciones dispares, a veces contrapuestas. Heidi Harman, que después la vamos a tomar, dice que si bien el análisis marxista aportaba una visión esencial de las leyes del desarrollo histórico y de las del capital en particular, las categorías del marxismo eran ciegas al género. Y Alison Jagger dice que no había carencia de género, sino un exceso de él, unas categorías en realidad sesgadas por el género. Bueno, Silja Eisenstein
que es, está acá la fotito, dice, el feminismo socialista no es la suma de socialismo y feminismo, sino que supone una redefinición de ambas teorías, un replanteamiento del método marxista basado en una comprensión dialéctica de las relaciones entre sexo y clase. Y Alison Jagger dice que, retomando algo que en realidad decía que Juliet Mitchell afirmaba que el objetivo debía ser hacerse preguntas feministas e intentar dar respuestas marxistas, y Alison Jagger corrige a Mitchell planteando que el objetivo es usar una versión feminista del método marxista para alcanzar respuestas feministas a cuestiones feministas. Y ahí pasamos el trabajo doméstico. Pasamos al subapartado del trabajo doméstico de feminismo socialista, que es el anteúltimo. Para analizar el trabajo doméstico se toma la categoría de reproducción y en este sentido dicen las autoras que estas feministas socialistas recogen de las feministas radicales esta necesidad, o sea, retoman el aporte de las feministas radicales de la necesidad de politizar lo privado. Y se va a trabajar con una categoría que es modo de producción doméstico, que modo de producción doméstico, bueno, lo toma principalmente Christine Delphi. Es un instrumento analítico de las relaciones entre capitalismo y patriarcado y analiza las relaciones de poder en la esfera privada. Trabajo no reconocido, no remunerado, caracterizado por la explotación económica basada en relaciones de dependencia personal. El trabajo doméstico de las mujeres es base económica y material del patriarcado. Eso es lo que van a plantear. Y lo que dice es que Christine Delphi es una de las primeras en elaborar este concepto de modo de producción doméstico. Se toma el modo de reproducción por analogía al modo de producción capitalista, y que este modo de reproducción hace referencia a las relaciones de poder que se establecen en la esfera privada. A diferencia del modo de producción capitalista, el modo de producción doméstico se caracteriza porque se realiza un trabajo no reconocido como tal y no remunerado, y todo esto va a dar origen a un debate sobre el trabajo doméstico que las autoras dicen que se realiza fundamentalmente en Gran Bretaña y en Italia, en el que se discutía si era un trabajo improductivo o generaba valor de cambio en términos marxistas. Algo de eso surgió en un encuentro, nosotros, bueno, con todos los compañeros de Vida y Socialismo, simultáneamente a este ciclo de lectura, pero en ese ciclo participan varones también. Ahí estamos, como estamos leyendo este libro, ahí estamos leyendo El Capital, y justo Diana estuvo en uno que surgieron surgieron comentarios, preguntas, intervenciones en relación a cómo tomar desde lo que se desarrolla en El Capital al trabajo doméstico, si era trabajo productivo, improductivo, qué es el trabajo improductivo o productivo desde el punto de vista de la ley del valor y demás. Creo que es un tema interesantísimo y tenemos ganas de, en algún momento, de hacer un encuentro específico para desarrollar este tema puntual, porque, bueno, hay bastante bibliografía y hay como bastante discusión sobre el tema. A mí por lo menos me parece una discusión apasionante y que no tengo zanjada, o sea, quiero decir que sobre la que tengo un montón para aprender, estudiar, y me interesa muchísimo abordarlo, así que ojalá que en algún momento podamos hacer ese encuentro, y obviamente les vamos a avisar por si quieren participar. Bueno, y dice que en torno a todo este debate, hubo posiciones encontradas, que una de las principales referentes que participó en algo que se denominó como campaña en favor del salario para las amas de casa, como una reivindicación esencial, fue María Rosa Dalia Costa, que era la principal representante. Y bueno, dice que Hartman y Catherine McKinnon, que eran otras socialistas, criticaban esta campaña
porque dice, atribuye un poder laboral para el tiempo dedicado al cuidado del hogar y sitúa a las mujeres no en la periferia del trabajo y con una aportación marginal a él, sino en el centro de la actividad productiva y reconociendo su aportación a la economía. Perdón, esto es lo que plantea María Rosa, y las otras la criticaban. Bien, y después por último tenemos las teorías del doble sistema. Entonces, algunas preguntas que surgen en torno a esto que venimos viendo, que es que estas feministas, que también eran socialistas, se hacían preguntas y querían saber cómo se podía analizar tanto las leyes del capitalismo como el patriarcado, la lucha de clases y demás, tomando las dos nociones. Entonces se hacían preguntas en relación a si son sistemas autónomos, qué relación guardan entre ellos, si se necesitan mutuamente. Bueno, y un poco en torno a estas preguntas, fueron surgiendo distintas propuestas. Por un lado, Juliette Mitchell planteó un marxismo psicoanalítico. Ella planteaba al patriarcado como un poder ideológico de producir y reproducir a la mujer. Decía que la opresión de las mujeres deriva de una estructura específica que combina diversos elementos, es decir, no es monocausal. Bueno, que toma la categoría de la producción, lo puse entre comillas porque las autoras hablan permanentemente de la categoría clásica del marxismo de la producción, que la verdad es que yo no sé bien a qué se refieren. Y Juliette Mitchell, entonces, además de la categoría clásica del marxismo, según estas autoras, que sería la categoría de producción, ella toma también la reproducción, la sexualidad y la socialización de los niños. Dice, en ningún caso para Mitchell esa estructura sería universal e inmutable, sino que sus elementos pueden observar una cierta autonomía. Llevará a cabo un marxismo psicoanalítico que examina cómo la familia determina psíquicamente a la mujer y afirma una idea de patriarcado entendido como aquel poder ideológico de producir y reproducir a la mujer. Si el patriarcado se centra en la ideología, el capitalismo lo hace en la economía, pero lo que no explica la autora, esto dicen las autoras del libro, es cómo interactúan los distintos elementos y por qué el marxismo aparece como una explicación válida para la lucha de clases y el psicoanálisis como una teoría explicativa para el patriarcado. De acá nos vamos a Michelle Barrett, que también estaría en la línea, dicen las autoras, también adopta la estrategia althuseriana de la relativa independencia de la superestructura ideológica respecto a la estructura económica. Es decir, que lo plantea como que corrige este determinismo economicista, este reduccionismo economicista, y entonces desde Michelle Barrett la opresión de las mujeres no puede ser reducida a la economía capitalista y a sus necesidades, sino que es también el producto de una ideología de género preexistente que no se deriva necesariamente del capitalismo. Después tenemos a Cilia Eisenstein, que ella directamente habla de patriarcado capitalista. Y dice que hay una relación dialéctica que se refuerza mutuamente entre la estructura de clases capitalista y la estructuración sexual jerarquizada. La explicación de la opresión de las mujeres se explica por su ubicación como clase y conjuntamente por la existencia de papeles diferenciados jerárquicamente en función del sexo. Y finalmente, para cerrar con las propuestas más relevantes de las teorías del doble sistema, ellas traen a Heidi Hartman, que dice, el patriarcado implica una estructura social y económica, la sociedad está organizada sobre bases tanto capitalistas como patriarcales. La acumulación del capital se acomoda a la estructura social patriarcal y contribuye a perpetuarla. Ella plantea que se ha producido una alianza entre capitalismo y patriarcado
pero ella reconoce una existencia previa. Ella dice que el patriarcado es previo a la división de clases, es decir, que es autónomo, a pesar de que se produjo esta alianza. Y finalmente el sistema sexo-género, ella toma el sistema sexo-género, que acá las autoras dicen que en realidad viene de Gayle Rubin, pero Heidi Harman dice el sistema sexo-género, conjunto de dispositivos mediante los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Pido disculpas por mi incapacidad de síntesis, pero como que sentía que no podía resumir más que esto. De acá llegaríamos al capítulo 3. Capítulo 3, género, diferencia y desigualdad, era la introducción, el apartado de biología, cultura y desigualdad, dentro del cual tenemos determinismo biológico y comportamiento humano, los modelos animales como espejo de la realidad social, y después el apartado en el origen, ¿existió el matriarcado? El matriarcado en su versión idealista, la versión materialista, la crítica antropológica en el siglo XX. Este es un rastreo más histórico que analiza, bueno, plantea la cuestión del androcentrismo, de la ubicación, la crítica feminista al androcentrismo, de cómo el androcentrismo atraviesa, es transversal, como lo que se plantea hasta ahora del comportamiento de la operatoria del patriarcado. Entonces el androcentrismo atraviesa todo el conocimiento, todo el desarrollo científico, de investigación. Dice, el androcentrismo es un problema que afecta a la totalidad de la disciplina antropológica, tanto en la práctica de la investigación como en la construcción de los modelos teóricos. Y después, bueno, sí, en el de biología, cultura y desigualdad, las preguntas que orientan son: ¿cuál es el papel de la biología en el comportamiento humano? ¿Existen características universales en la naturaleza humana que determinan la universalidad de determinadas instituciones y comportamientos? ¿Hasta qué punto las diferencias entre mujeres y varones se pueden explicar por la biología, por la cultura o por la interacción entre ambos aspectos? ¿Existe una base biológica para la división sexual de las tareas y finalmente para la subordinación de las mujeres? Es decir, la pregunta, ¿hasta qué punto existen diferencias biológicas que sean responsables de la distinta distribución de papeles sociales y responsabilidades entre mujeres y varones? Eso es lo que va a analizarse en este nuevo subapartado, determinismo biológico y comportamiento humano. Si les parece, hago un parate acá para que intercambiemos algo, porque si no vamos a terminar el encuentro y no pudimos hablar nada. ¿Les parece? Fue largo lo que teníamos para leer. A mí lo que me pasa es cuando leo esto, es como que leo sin poder analizarlo si no voy y leo otras cosas. Es como que me llevo a leer otras cosas para poder definir. Me pasa eso. Como que digo, mira, esta dice tal cosa, esta dice tal otra, ¿no? Y uno cuando lee medio que busca, bueno, en dónde se para uno, ¿no? Digo, la verdad que en ningún lado necesito leer más. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo, y de esto de decir, quiero, por ejemplo, yo el libro de Kate Millett, Política Sexual, no lo leí. Yo sé. Claro, me imagino, pero digo, yo no lo leí, y la verdad es que después de esto, que por eso digo, me gusta un montón que estemos leyendo juntas un libro y todo, porque justamente eso que vos decís, Diana, que a mí también me pasa, decir, esto voy a leer, creo que está buenísimo. O sea, por lo menos que el libro nos sirva para eso, ¿no? Como para decir, despertarte el interés y decir, che, a esta tipa la tengo que leer sí o sí. Claro. O sea, que no lo haya leído. No, y por ejemplo, debatir sobre el feminismo marxista. Digo, y bueno, en algún momento tengo que leer El origen de la familia de Engels, y nunca lo leí. Bueno, vos sabés que yo lo retomé ahora, porque yo lo leí muy chica, Claro, y ese es yo el problema. lo leí hace mucho, y ahora lo estoy retomando, porque es como que digo, che, pero esto no puede ser, o sea, o yo tengo un recuerdo muy tergiversado, pero lo que dicen estas mujeres no puede ser, algo me está faltando. Viste, por eso, porque es como que todo el tiempo estamos como leyendo que dicen, siempre estamos leyendo la interpretación de, y no estamos yendo
al origen, digamos. Claro, lo que pasa es que si no tendríamos que hacer un encuentro por libro, por cada uno de estos libros. ¿Cómo hacemos? Sí, no, es terrible. A mí me pasó, por ejemplo, el otro día, miré un vivo que había hecho Lidia Falcón. Sí. Viste que Lidia Falcón es feminista marxista y ella se coloca en el feminismo de la igualdad, pero habla ella también de primero clase sexual y después es clases, digamos, económica. Y a mí todavía no sé dónde ubicarme, por ejemplo, ¿viste? Esto de hablar de las mujeres en plural o hablar de las mujeres en singular. Que me acuerdo que hace muchos años fue un debate también en el museo. ¿Qué es? El museo de la mujer, museo de las mujeres, y eso lo trasladas a todo. Y ese debate, Diana, ¿cómo era una posición y otra? Por eso te digo, tengo que volver a eso para ver, por ejemplo, Lidia Falcón, vos la escuchás hablar de mujer, no mujeres en singular, porque es la clase mujer. No son. Bueno, es re complejo eso y todavía yo no termino de entenderlo. Sí, no, yo no lo ¿Vos sabés, Marta, por qué sería mujer o No, mujeres? en principio no, pero se fue dando como proceso histórico, es decir, en los 60, fines de los 60, 70, se hablaba de movimiento de liberación de la mujer. Claro. Las mujeres es un plural que aparece después cuando empiezan a aparecer las diversidades entre las mujeres también. O sea, no era una problemática en el origen, no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero quiero decir, al principio se trataba de una cuestión que nos afectaba a todas y era una problemática de la mujer en general. Después empieza a aparecer las mujeres como cosa, no ya se elimina el singular. Pero Claro, también hay todo, ¿no te un pasa, proceso. Marta, que es como algo que se traslada a todo el agregado del plural? Esta discusión de los feminismos, que para mí no Es que por existe eso es que los feminismos. empiezan a aparecer la multiplicidad de diferencias, que creo que ellas aluden en una parte del libro a esto también, de otra manera, de lo que estamos diciendo nosotras, pero también aluden a esto. Y va a aparecer, y aparece más o menos a mediados de los 80, en los 80, donde también empieza a desaparecer el feminismo y empiezan a aparecer los estudios de género y las cuestiones de género, donde empieza como un borrado de todo lo que tiene que ver con una cuestión revolucionaria para convertirse más en una cuestión reivindicativa y de modificación dentro del sistema social tal cual como existe. Creo que tiene mucho que ver con esto que decía antes Priscila, también de la cuestión de si la lucha es por la igualdad con el varón, cuando no se trata de eso, se trata de igualdad de derechos, pero no ser iguales al sistema social que sostienen los varones. O sea, las sutilezas dentro de lo que se toma como discurso más general de las diferentes posturas feministas es lo que se está perdiendo en los análisis así globales. No sé, ¿se entiende? Quiero Pero el decir, feminismo de la igualdad. yo me considero feminista radical, ¿sí? Esto no implica que adhiera totalmente a lo que describen acá como feminismo radical y que no tenga elementos de todos los otros feminismos, mi pensamiento al respecto. Y creo que nos pasa a todas las feministas radicales lo mismo, que no hay un purismo así tan cerrado de hasta acá sos feminista radical y si además incorporás esto, ya sos de otra cosa, no sé cómo explicar. Igual para Es mí, decir, creo que ¿sabes qué? esto es un análisis más un análisis más de tipo académico que un análisis de praxis política. Perdón, sí. Igual para mí, ¿sabes qué? Eso no conviene como estrategia política para las mujeres adjetivar el feminismo. El feminismo radical, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Estratégicamente no me parece que esté bueno, porque habilitas que hay otros feminismos.
Si yo me digo, soy feminista abolicionista, ¿quiere decir que hay feminismo que es regulacionista? A mí pero es algo que pienso yo, que no nos ayuda. El feminismo para mí es uno. Es que cada feminista, su postura feminista es el feminismo. El problema es que no todas tenemos la misma postura como feministas. Me pasa que para mí ahí, porque yo pienso así un poco como lo que decía Diana, y de hecho, la elección de este libro es Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Claro, claro. Y en su momento, o sea, fue como, che, pero si nosotros planteamos que no hay feminismos, hay un feminismo. Pero yo, ¿sabes que lo pensaba y lo pongo en común, que está buenísimo, porque no sé, bueno, lo planteamos antes, a ver qué piensan ustedes. Yo pensaba esto, una cosa hablar de feminismos, cuando ellas están haciendo un raconto, ellas o las demás, porque hay un montón de historiadoras del feminismo, digo, pero cuando estás haciendo un raconto histórico de los distintos movimientos feministas que hubo de acuerdo a la época, a la coyuntura, porque fueron cambiando las necesidades, las inquietudes, las reivindicaciones, las posibilidades también, como ellas dicen, tomamos a las ilustradas, bueno, la agenda de ella llegaba hasta ahí porque también era lo que se podía en esa época, no le podemos pedir más. Pero para mí la diferencia entre poder hablar, validar que hablemos de feminismo en relación a este raconto histórico y lo que ahora tiene de significado hablar de feminismos, es que todos estos feminismos, o sea, el primero sujeto político eran las mujeres, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que serían corrientes dentro del feminismo, no son feminismos, son corrientes dentro del feminismo. Claro, corrientes dentro del feminismo. Yo pienso más así, porque ahora cuando decimos hay un feminismo, me parece que nos referimos a que lo que ahora se presenta como otro feminismo son feminismos donde el sujeto político son chabones también, Claro. que están a favor de la pornografía, de todo el sistema prostituyente, que quieren reproducir los géneros. Entonces digo, como contrario, porque no sé qué les parece a ustedes, pero hasta ahora lo que venimos viendo de todos estos feminismos que son re distintos, igual, yo no leo hasta acá que tengamos regulacionistas. Lo que pasa es que igual dentro de lo que leíste yo no los veo tan distintos. Yo entiendo que son debates dentro del feminismo. Sí. Pero no son distintos para mí, ¿eh? Claro, son como corrientes, pero te quiero decir, no es que tenemos uno que te dice, yo estoy a favor de la prostitución. No, no. Todas sabemos que eso no es feminismo. No, pero aparte, si vos lo notás, no son no son feminismos coexistentes, sino que son partes del proceso de conocimiento y del desarrollo ideológico del feminismo. Es decir, vos mismo como los analizan estas mujeres de este libro, vos vas viendo que tal feminismo va a dar lugar a que suceda después tal otro y a que aparezca tal otra corriente, tal otra vertiente. O sea, estamos hablando de esto, de un movimiento, precisamente el movimiento. El feminismo no es una figura, no es una foto, sino que es una película que se va desarrollando. Es decir, hay un punto de partida que podés ubicarlo, no sé, según este libro, en la ilustración, pero va desarrollándose de determinado modo hasta la actualidad, ¿no? Claro. Y seguramente después tomará otras características. También las mujeres que van integrando el feminismo van teniendo diferentes necesidades y diferentes momentos históricos que le van produciendo también diferentes necesidades de acuerdo al desarrollo social en el que estamos insertas. No sé si, pero sí. Y es imposible pretender que sea una cosa estática que no tenga movilidad, me parece, no sé, me parecería terrible. Me gustó eso que dijo Diana de como distintas corrientes dentro del feminismo. O sea, está bien, las mujeres del feminismo. Para mí, hoy día, lo que es el feminismo, para mí está coexistiendo la igualdad, el de la diferencia y el radical. Es que de algún modo yo creo que se trata de una igualdad de derechos en las diferencias, porque somos diferentes, varones y mujeres. Estamos hablando de biología, más allá de situaciones sociales, ¿no? Digamos, más allá de la situación social, que estamos diferenciados por todo lo que estamos viendo hasta este momento,
Más allá de eso, de lo que se trata es de buscar una igualdad de derechos. No, yo no quiero ser igual a un tipo, ni pensar como los tipos. Creo que lo que quiero es que la sociedad se transforme hacia otra cosa. No me interesa ejercer poder como los varones o tener el mismo tipo de situaciones que tienen los varones o de ser una opresora al estilo de los varones. No quiero pertenecer a, no, para mí no es un ideal el mundo masculino o el mundo de la masculinidad, todo lo contrario. Claro, Me el de parece, la igualdad es, el de la igualdad es igualdad en derechos. Distintos somos. exacto, Sí, 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 sí. totalmente. A mí lo que me hace un poco de ruido es, de las que hacen teoría del feminismo de la diferencia hoy, sería lo que nosotros escuchamos decir biologicistas. En eso Ujú, yo discrepo con el feminismo de la diferencia, porque hacen una claro. exaltación sería como el sexto sentido maternal. No, por favor. Eso me hace como, bueno, un poquito Claro, de ruido. yo totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, eso yo no acuerdo con el feminismo de la diferencia. Después tenemos un montón de puntos en los que sí tenemos en común. Claro, Pero por eso le diría corrientes, ¿no? Pero es un claro, feminismo. Con sus sí, sí, contradicciones. Esas son las corrientes. y sí, Claro, claro, pero lo que grupos de mujeres que en las que también hay varones hoy en día llaman feminismos, donde se meten a ellos como feminismo, o sea, ahí están metiendo feminismo, pero esto, que pierden de vista como estos lineamientos que, ¿verdad? Lo que dicen ustedes, o sea, más allá de las diferencias, porque eran distintos periodos históricos y era distinta época, y entonces las necesidades eran diferentes y también la posibilidad de, pero hay una línea en común de mantenerse sí, sí, claro, de la reivindicación, de las sí, reivindicaciones, sí, claro. más allá de las diferencias, esto que dice, las estrategias políticas, o sea, pero después, eh, Sí, si nos remontamos a las sufragistas, es el derecho al voto. claro, lo que tenemos ahora, que se nombra como otros feminismos, es otra cosa. Para mí sí. Claro. Es que para mí es una distorsión del feminismo ex profeso y no casual. No es casual, ni es que son inocentes o que es un... No, no, creo que es a propósito y con objetivos claros, que Sí. no es lo mismo, ¿no? No, yo soy muy mal pensada, discúlpenme, pero no creo que sea inocente en absoluto. No, no. Y por eso para mí hablar de mujeres también tiene que ver con lo mismo. Pero no lo tengo todavía como acomodado en la cabeza. Pero justo el otro día vi un vivo en YouTube de Lidia y lo explica re bien, yo no lo puedo transmitir como lo explica la mina. Y me acuerdo que hace muchos años se había dado la discusión en el museo, porque cambiaban todos los museos a museo de las mujeres. Y nosotros Claro, sí, cuando sí, tuvimos la discusión fue, bueno, no, es cambiar el estatuto, cambiar, nos significaba plata cambiarlo. Y el otro día cuando vi el video dije, qué bien que no lo cambiamos. claro, Porque estoy totalmente de acuerdo, porque es una forma de fragmentarnos y somos una clase mujer, la clase mujer. Después está las clases económicas, pero la clase, somos mujer, no. Dentro de la mujer está la diversidad, que lo mismo que pasa con el sí, sí, feminismo. sí, Hablar de claro. mujeres nos fragmenta. Bueno, después si encuentran algún texto así que explicite un poco ese debate, compártanlo. Está bueno. Sí, sí. Buenas, Voy a buscar. Hola, Hola, Dani. hola. banda. Todo esto que estaban conversando me trajo a pensar y a recordar lo que pasa con las mujeres afganas, ¿no? Ahora es como todo es libre de elección, una mujer puede decidir ser madre sumisa, otra puede, como que todas somos lo que elegimos y es ultra liberal todo, la política, la economía, todo, ¿no? Ahora es el pensamiento de la época. Y mientras tanto, lo que pasa con las mujeres afganas es tremendo. No sé si vieron la noticia de que no las dejan hablar en público, no pueden. Es tremendo el Sí, retroceso que estamos llevando en este momento, el contexto mundial de la situación de las mujeres, y cómo todos estos discursos tan liberales vienen a tirar todo lo que pasó, toda la historia de la lucha de las mujeres.
Sí. Bueno, nada, pensaba en eso cuando hablaban de las mujeres, los feminismos. Ahora cada uno es libre de decir feminismo cualquier cosa. Las mujeres son libres de elegir cualquier cosa. El que quiere es mujer, También, el que le pinta. si te pintas sos mujer, si te pintas sos feminista, si te sos, claro, sos prostitución y feminista. Claro. Y bueno, Claro, y es tremendo el contexto en el que estamos viviendo ahora. Tremendo. sí. Sí, es Sí, muy. aparte uno con lo de Afganistán, uno piensa, bueno, está pasando en Afganistán. No, son todas las migraciones, porque por ejemplo, en España, creo la Rabat, es el lugar en Del barrio. Cataluña, tenés Sí, asentamientos enteros donde las chicas no se escolarizan, porque no salen ni de las casas. Son afganas que se fueron de Afganistán, pero sí, pero siguen usando igual todo, se tapan la exactamente cara. igual, Tremendo. exactamente Sí, igual. sí. Sí. Bueno, sin ir más lejos, yo vi chicas en Pilar con burka. Va, no sé si se llama Claro, burka, solo la parte de taparse el pelo. Acá en el sí, conurbano. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si son feministas y si ellas reivindican eso desde el feminismo, ¿no? Pero por ahí sí. Existe la gente que lo hace. Sí, es tremendo. Claro, es que está difícil eso, lo pasé el otro día en una, y eso que no saqué este tema de lo queer y eso porque me hubieran linchado, pero el otro día en una cena con gente, digamos, vos decís cualquier cosa y enseguida para rebatir te dicen, no, bueno, es mi opinión, todos tenemos razón, esa es la otra. Tu opinión es igual de válida, informada, desinformada, sin Sí, sí. pensar 5 minutos, claro. Entonces, lo que dicen, no, la que te dice, para mí está re bien que regulen la prostitución porque cada mujer elige, pero yo soy feminista y bueno, es eso, tipo, si ella dice que es feminista, lo es porque lo dice. Mm, Pero bueno, por eso está bueno también que a pesar de las condiciones adversas en las que estamos, de todo, digo, de económicas, de laburo, de estar quemadas y todo, o sea, que nos sigamos tomando el laburo de formarnos. Para mí eso está buenísimo porque ante esta cuestión de, bueno, toda la opinión es una verdad y yo soy feminista aunque diga esto, bueno, la contracara me parece que es en la medida de lo que podemos seguir formándonos e intercambiando y pensando juntas también. Está buenísimo. ¿Y nunca les hace ruido que el 90% es la que toma esa libertad? ¿Cómo? El 90% son las mujeres las que toman esa libertad. Eso es lo que me llama la atención. Ah, Nunca les claro, hace no se dio ruido. cuenta el detalle. Eso es impresionante, sí, sí. Sí, Y bueno, sí, no, dale. los que usan esa libertad para su propio beneficio son hombres, ¿no? Claro. Casualidad. Sí. Lo mismo que con la violación, ¿viste? Porque cuando la otra vez unos chabones que circulan ahí por las redes que dicen que no existe el patriarcado, entonces era como la pregunta de, bueno, ¿y cómo se explica entonces eso? Que las violadas seamos las mujeres, que la que está en situación del sistema prostituyente de las mujeres, o sea, ¿cómo la feminización de la pobreza, todo? O sea, ¿cómo se explica? Si no existe más el patriarcado. No, bueno, pero en tal lado hay una presidenta mujer. ¿Y qué tiene que ver? Pues te salen con esa, pero escúchame, hay presidentas mujeres. Ah, bueno, se terminó el patriarcado, entonces pues hay presidentas mujeres. Además hay Bueno, mujeres burguesas, tenemos hay mujeres que presidentas mujeres que explotan no a otras. fueron feministas. Ay, perdón, te interrumpí. No, que tuvimos presidentas mujeres que no fueron feministas declaradas, así que. Claro. Y eso, y hay burguesas, hay mujeres burguesas y que oprimen a otras Claro. mujeres también, y bueno, hay que tener en cuenta todo, ¿no? No, yo me quedé con eso que vos marcaste también, que a mí me lo tenía anotado por algún lado, de lo del individualismo, que en algún momento ahora se me fue donde estaba, que vos ahora Ah, yo recién también anoté también, algo de eso. que Sí, a mí me llama mucho la atención y que me desconcierta porque no entiendo muy claro qué es, qué individualismo, a qué se refiere, porque yo no entiendo el feminismo como individualista, entonces me desconcierta mucho. Lo decía en alguna parte, yo lo tenía marcado, pero ahora sí, me la lo... página 106, es el último apartado de la página 106. La verdad es que por eso se los dije cuando estaba haciendo el punteo que yo tampoco entendí por qué
Sí, por Porque a eso, mí como vos. me ocurren otras cuestiones en relación a las estrategias y demás para señalar que yo encuentro quizá como más individualistas, pero acá no sé exactamente. Igual es algo que dice Jagger, quizá, no sé, quizá para la otra podemos Para buscar. Jagger, Claro, claro. es un extracto de Jagger de 1983. Claro, pues, tal vez sea un análisis de Jagger sobre, Sí, porque no, claro, pues no vos sabés que no, a mí no me cierra mucho, porque no veo cómo puede haber un feminismo que plantee una cuestión individualista cuando sin la liberación de todas no hay liberación posible aparte. Entonces es como una situación muy, muy rara, y creo que soy de las más individualistas personas que conozco. Entonces, me resulta extrañísimo eso, porque si a mí misma me produce contradicción, es que algo no funciona en lo claro, que está el diciendo. apartado completo dice, también encontramos en el feminismo radical elementos del liberalismo. Como señala Jagger, las propuestas de superación de la dominación masculina y el énfasis puesto en la liberación de las mujeres dan cuenta de una concepción individualista de la persona que se centra en la capacidad y en las posibilidades de las mujeres para desvincularse de su entorno de opresión. Yo tampoco entiendo, no sé, lo que Claro. pensé en ese momento es quizá porque plantean que cada una en forma individual puede salir de la situación de opresión. Pero no Es es que no una existe crítica ese que le hacía a planteo. Zulami esa. Perdón, ¿Eh? ¿cómo? Pero no es una crítica que le hacía a Zulami por biologicista. Porque ella sostiene que la cuestión biologicista fija precisamente en la opresión. O sea, No, pero esto, bueno, después es el lo vuelvo último a leer. párrafo de la 106, después léanlo y si alguna descula ¿El por qué? ¿A qué viene? compartan la cosa en el grupo porque yo me No, quedé, de no, hecho no. lo dije porque me lo marqué, tengo un signo de interrogación que dice, ¿por qué esto es individualista? Claro, claro, pero es que yo cuando lo leí me pasó lo mismo, también lo anoté, y cuando vi que vos lo decías, dije, bueno, está bien, no es un ataque mío casual Somos varias, o somos sea, varias. Bueno, quizá claro, alguna o sea, desentraña y comparte a ver en ¿a qué qué se sería. refiere? No sé, porque como Bueno, aparte yo tampoco la leía Jagger, quizá seguramente Jagger lo desarrolla mucho más amplio, pero estas mujeres que están haciendo un laburo de 800.000 años en un librito de la 200, recortaron, recortaron, qué sé yo. claro, sí, sí. Pero me pasa lo que a Diana, ahora quiero ir a leer de nuevo a Millet, de nuevo a Firestone, ¿viste? Como, Claro. claro, ¿qué es todo lo que dice? Bueno, también de todas las cosas que nos tienen, digo, es imposible hacer grupo de lectura con todos los libros que se lee porque no nos alcanza la vida, pero digo, también puede surgir de este recorrido el nuevo libro que elijamos para leer juntas cuando terminemos digo, también puede pasar, o sea, podemos ir agendando, bueno, este estaría bueno, y así. Así que bueno, nos vemos la Bueno, próxima. buenísimo. Vamos a tener que Bárbaro. reformular el cronograma. Seguramente nos quede capítulo 3 completo para la clase que viene y el 4 en otro momento. Pero después lo compartimos por el grupo. Bueno, chicas, nos vemos. Nos vemos. Chau, Chao. Dani.